En este vídeo vamos a aprender a cómo forecastear un pérdidas y ganancias que ya hemos cerrado mensualmente. Entonces, lo que vamos a tener será un pérdidas y ganancias que hemos cerrado del ejercicio anterior y queremos proyectar sus componentes, en este caso las revenues, los costes, los operating expenses y otros costes, por ejemplo, que ya hemos cerrado previamente. Entonces, tendremos nuestros financials en términos mensuales. Tendremos nuestro budget o nuestro forecast, como queráis. Tendremos nuestros workings donde vamos a tener que proyectar todo lo que queremos forecastear. Y en última instancia vamos a hacer un comparativo de nuestro actual versus nuestro forecast o nuestro budget. Entonces vamos a empezar desde el inicio. Lo primero que vamos a hacer será, nos vamos a situar a nuestros workings y vamos a realizar la primera proyección de nuestras recurrent turnover. Para hacerlo vamos a utilizar métodos de simplificación por variación de crecimiento. Entonces, como hemos observado, hemos visto que aquí hay un crecimiento de nuestras revenues. Vamos a observar cómo han crecido a lo largo o el transcurso de los meses. Si nosotros nos situamos en el mes de diciembre y esto se lo restamos al mes de noviembre y lo dividimos por el mes de noviembre, en efecto vamos a tener las variaciones. Aquí vemos que las variaciones son prácticamente nulas, entonces vamos a suponer que nuestro crecimiento va a ser de un 5% constante, con lo cual en las assumptions vamos a indicar que es un 5%. Recordad que vais a tener la plantilla en la descripción del vídeo para poder practicar este ejercicio. Entonces, vamos a situarnos en la base, que en este caso va a ser la base de diciembre de nuestra recurrent turnover, y nos vamos a colocar en el mes de diciembre. Ahora sí, vamos a proyectarlo. Vamos a hacer la primera proyección, esto lo vamos a multiplicar por 1 más el 5% del crecimiento que hemos esperado y ahora proyectamos todos los meses posteriores, con lo cual esto lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, 1 más ese 5% y lo vamos a arrastrar. Bien. Vamos a continuar con el ejercicio. Como vemos, tenemos también sales, que son ventas. En los actuals observamos que hay unas sales que tienen un cierto crecimiento. Vamos a suponer que el crecimiento de las sales es de un 2%. Y lo será con respecto al crecimiento de la recurrent turnover. Entonces esto lo voy a multiplicar por ese 2% y lo arrastro. Voy a suponer que tengo otros ingresos que sumarán un 5% o un 0,5%, mejor dicho. Vamos a ponerle más decimales. Perdón, esto lo voy a poner por aquí. Voy a poner más decimales. Y ahora sí, voy a multiplicar la recurrent turnover por ese 0,5% proyectado. Perfecto. Esto lo voy a poner en valores absolutos y lo voy a arrastrar. Vamos a continuar con el ejercicio. Observamos que en efecto en actuals tenemos unas ciertas supplies. Son irrelevantes, pero vamos a suponer que es un 2% con respecto a lo que viene siendo nuestra recurrent turnover. Con lo cual me voy a situar por aquí y le voy a poner un 2%. Esto va en función de vuestro propio crecimiento y los criterios que creáis oportuno. Como esto es un coste, lo voy a multiplicar por 1 menos el 2% que hemos proyectado. Y ahora sí, esto lo puedo arrastrar. Vamos a continuar con el ejercicio. Aquí ya no tenemos nada más. Podemos hacer las wages and salaries, que son propiamente los salarios. Vamos a suponer que en cuanto a los salarios, sí que voy a tener un crecimiento que va en función de ese crecimiento de los costes salariales. Si me voy a los actuals y lo que hago es, me voy a wages and salaries del último ejercicio. Esto se lo resto al mes de noviembre. Y ahora sí lo voy a dividir entre el mes de noviembre. Si esto yo lo arrastro, me da los crecimientos salariales. Con lo cual, vamos a suponer que el mes de base es el mes de diciembre, que lo tengo aquí de 4.000. Ahora sí puedo proyectar lo que viene siendo nuestros salarios. Y esto lo voy a multiplicar por 1 más
los crecimientos porcentuales y lo arrastro. Con lo cual puedo observar que ya a partir del mes de septiembre tengo un crecimiento del 100%, con lo cual se me dobla el coste salarial. Ahora sí, Social Security. Esto es básicamente lo que paga la empresa por los seguros sociales. En España es de un 32% con respecto a los salarios. En otros países puede cambiar la normativa, pero supongamos que es un 32%. Con lo cual, esto simplemente lo arrastro hasta el final y aquí en Wages and Salaries lo multiplico por ese 32%, como está en negativo, y ya se me calcula. Bonuses no tengo nada, como hemos podido observar, con lo cual voy a pasar directamente al apartado del OPEX, que son los gastos operativos. Analizo muy brevemente lo que tengo en los gastos operativos y observo que ciertos costes pues, son propiamente inamovibles o no cambian. En este caso, por ejemplo, maintenance, pues no cambia prácticamente. Lo mismo ocurre con renta and royalties, que son los alquileres, con lo cual pues puedo asumir que esto, por ejemplo, puede ser de 10.000 y esto se queda inamovible. Entonces, vamos a hacerlo del siguiente modo. Nos vamos a situar aquí, donde tenemos todo el tema de los costes operativos, y digo que esto, por ejemplo, no cambia y va a ser 2.000. Hay un pequeño incremento. De los servicios profesionales, pues he estimado que vamos a pagar de media unos 400 euros a la gestoría, con lo cual esto lo voy a arrastrar también y ya lo tendríamos. En transporte shipment hemos observado, si nos vamos a los actuals, que no tenemos tampoco muchos costes. Entonces, bueno, vamos a asumir que es un 2% con respecto a las revenues. O que va a crecimiento de las revenues propiamente. Entonces, vamos a situarnos por aquí y ponemos que esto simplemente es crecimiento de revenues, con lo cual será un 5%. Entonces, si yo esto simplemente lo que hago es multiplicar esto por -1, ya me dará el coste, valor absoluto de los transportes. Supongamos que de insurance pues tengo, por ejemplo, 100 mensuales, porque tampoco tengo un coste sustancial. Luego bancos, asumo que va a ser, por ejemplo, el 1% de las revenues, porque normalmente los costes en términos de mis comisiones no son muy elevados, con lo cual esto lo multiplico sencillamente por -1%. Si no sabéis qué assumption tomar, siempre podéis tomar crecimiento de ventas de propiamente el componente de las ventas o una assumption que vosotros hayáis estimado. Hemos estimado que en marketing vamos a destinar unos 500. Luego supplies, como no cambia mucho porque va en función de rent and royalties, hemos supuesto que serán 300. Anteriormente eran 200. Analizamos de nuevo lo que viene siendo nuestro OPEX y nos quedaría pues lo que viene siendo supplies, que ya lo hemos hecho, travel and expenses, que no ha cambiado mucho, y other business expenses, que no tenemos nada. Supongamos que esto va a ser 2.000 constantes. Perfecto. Genial. Y ya lo arrastramos. Continuamos con el ejercicio. En Other Non-Operational Results no tenemos nada, con lo cual esto lo podemos obviar. Y las depreciaciones van a ir en función del crecimiento de las ventas. Por lo tanto, esto lo voy a simplemente apuntar hacia ese crecimiento de ventas y hago el cálculo correspondiente. Me voy a situar en los actuals, me voy al apartado de las depreciations, último mes, y ahora sí voy a proyectarlo directamente. Puedo simplificar y empezar desde aquí si queréis, y hago uno más el 5%. Y ahora sí tendría mi crecimiento correspondiente a las depreciaciones. Y hago exactamente lo mismo en lo que viene siendo los financial expenses, que son los gastos financieros. Voy a suponer que es un 5% de crecimiento de ventas a su vez, con lo cual me voy a situar en lo que viene siendo los financial expenses, que lo tengo en el último mes, que va a ser mi base.
Eso es, lo tengo por aquí. Y ahora proyecto para simplificar el mes base por el 5% correspondiente. Ya lo tendríamos. ¿Qué más nos queda? El impuesto de sociedades, que vamos a asumir que es un 25%, porque en España se paga el 25% del impuesto de sociedades cuando se trata del resultado. Entonces, ¿cómo continuamos con el ejercicio? Aún no lo podemos calcular porque necesitamos calcular primero el resultado neto. Entonces vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los budgets o el forecast, en este caso, fijaros que de momento lo tenemos vacío. Pero básicamente, como ya lo tenemos los workings, podríamos simplemente apuntar. Pero no queremos linkear uno por uno porque nos va a llevar bastante tiempo, con lo cual vamos a hacer una función que se llama índice y lo que haremos es lo siguiente. Nos vamos a ir a los workings, vamos a seleccionar todo el índice que queremos que nos devuelva la fórmula. Lo vamos a hacer hasta el final de aquí. En este caso es hasta la fila 85. Le vamos a dar a F4 porque lo queremos fijar, coma. Vamos a hacer un macheo. Este macheo va en función de lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro budget y lo que queremos machear es propiamente la columna A, donde están todos los componentes de nuestro profit and loss. Voy a hacer F4 varias veces hasta dejarla aquí, donde al inicio tenemos el signo del dólar, porque cuando arrastremos hacia la derecha, que la fórmula interprete que el arrastre vaya hacia abajo solo. Entonces le damos a coma y tenemos que buscar la matriz. En este caso la matriz está los workings, donde tenemos todos los componentes de nuestro profit and loss. Recordad, hasta la fila 85, porque el índice va hasta la fila 85. F4 en este caso, y ahora sí le damos a coma, macheo exacto, cerramos paréntesis y hacemos un último macheo. Este macheo es más para, sobre todo, lo que viene siendo los periodos de los meses. En este caso nos iríamos a nuestro budget, seleccionaríamos el mes correspondiente, F4 dos veces, donde el signo del dólar está en el medio, porque cuando arrastremos hacia abajo y hacia la derecha, que solo tome el arrastre hacia la derecha. Coma. Hacemos de nuevo la matriz que corresponda a los meses hasta el mes de diciembre, F4, coma, coincidencia exacta, cerramos paréntesis y ya lo tendríamos. Fijaros que ya me está tomando lo que viene siendo los datos que yo tengo en los workings. Entonces, si yo todo esto lo arrastro hasta el final, ya me está tomando todos los datos que yo tengo en mis workings. Muchos de ellos no me los está tomando porque estos son subgrupos que tenemos que calcular propiamente manualmente. Pero ya tengo todos los datos creados. Entonces ahora simplemente reconstruyo el P&L y digo, bueno, revenues totales es la sumatoria de todos estos campos. Perfecto. Luego el apartado de COGS son todos estos subgrupos o componentes. Lo calculo, perfecto. Esto ahora sí que lo puedo arrastrar. Después, staff costs, que son los costes de los empleados, también hago exactamente lo mismo. Cierro paréntesis. Vale, ahora puedo calcular el gross margin, que es el margen bruto, que es básicamente total revenues más COGS más lo que viene siendo los costes de staff. Ya lo tendría. Calculo el subgrupo del OPEX, que son los operating expenses. Hago el sumatorio, en efecto, por aquí. Perfecto. Luego, los gastos no operativos, que no tengo nada, pero también lo puedo calcular para así ya tenerlo. Eso básicamente son todos estos grupos de aquí. Perfecto. Ya podría calcular el EBITDA, que el EBITDA no es más que el margen bruto más OPEX más los costes no operativos o resultados no operativos. Luego calculo lo que viene siendo el sumatorio de las depreciaciones. Así aprovechamos para entender un poco el componente de un profit and loss. Y en última instancia, bueno, y antes primero hacemos el EBIT, que es básicamente EBITDA más las depreciaciones.
Ahora calculamos el financial result, que lo tendríamos por aquí. Bien. Ahora podemos calcular el EBT, que es el EBIT más el financial result. También lo arrastramos y en última instancia tenemos el net result más el corporate income tax. Perfecto. Y recordad, nos faltaba una última assumption que era propiamente el corporate income tax. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Como ya tenemos el net result, lo podemos hacer del siguiente modo. Nos vamos a los workings, nos vamos al apartado donde tenemos las assumptions del corporate income tax, el impuesto de sociedades y decimos lo siguiente. If this number, en este caso el número que hemos visto del budget del EBT es positivo, coma, entonces esto lo vamos a multiplicar por menos el 25%. De lo contrario, que sea 0. Por lo cual, fijaros que ya me está tomando la condición. Perfecto, ya lo tendríamos. Ahora sí, si yo me voy a los budgets, ya me está calculando el impuesto de sociedades. Esto simplemente lo voy a colocar por aquí. Y ya tengo mi budget o mi forecast calculado. Perfecto. Lo último que me queda por hacer, si quisiera, es voy a copiar los formatos para que ya lo tenga bien diseñado. Eso es. En última instancia lo que hago será el sumatorio de todos los meses anteriores porque luego haré una comparación. Haré una comparación aquí. Espera, porque no me ha calculado, no me ha hecho bien lo que viene siendo el diseño. Entonces lo voy a hacer así manualmente. Sí, lo voy a colocar desde aquí. Budgets. Ahora sí, me lo va a calcular bien. Me va a hacer el diseño como lo quería. Eso es. Perfecto. Sumo los totales, porque luego los voy a comparar. Y puedo continuar con el ejercicio. Ya tendría los totales. Y vamos a hacer el actuals versus el budget o versus el forecast. Perfecto. Entonces, dos cosas importantes, porque lo que quiero hacer es un análisis de variaciones comparándolo mensualmente, pero también comparándolo anualmente, por tenerlo en dos categorías diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar esto y voy a seleccionar el actual y el forecast también del anual. Me voy a ir al apartado de date o data, perdón. Me voy a ir a Data Validation. Voy a seleccionar el apartado de List porque quiero un listado y el Source va a ser propiamente todos los meses, inclusive el totals. Porque cuando yo esto le dé a OK, cuando yo me sitúe en el cursor del actual, ya me estará dando el listado que yo estaba seleccionando anteriormente. Porque la idea es que cuando yo seleccione, por ejemplo, julio y julio, que me dé la diferencia en valor absoluto y el porcentaje de la diferencia tanto del monthly como del anual. Y así podré ver las diferencias que se producen entre el actual y el forecast. Entonces, continuamos y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer una función índice porque lo que yo quiero es que me devuelva solo los financials del actual del mes que yo he seleccionado, en este caso el mes de julio. Con lo cual me voy a situar en actuals, voy a dar F4, coma, voy a dar al macheo o coincidir en este caso. Bien. ¿Qué es lo que quiero machear? Pues lo siguiente. Me voy a ir por aquí. Me voy a situar por aquí. Esto lo puedo dejar tal cual porque simplemente voy a arrastrar hacia abajo, coma, el lookup array, que en este caso es la matriz que tengo en el actual, la voy a colocar
hasta net result, le voy a dar a F4, coma, coincidencia exacta, pero no termino el ejercicio aquí porque lo que tengo que hacer es el match para el tema de los meses. Entonces, cuando yo me sitúe en esta pestaña de aquí y me sitúe en el mes que haya seleccionado, ahora sí le voy a dar F4 porque lo quiero fijar, coma. Lo que sí que voy a tomar son todos los meses correspondientes o los periodos. F4, coma, coincidencia exacta, cierro paréntesis y ya lo tendría. Ahora sí que cuando yo arrastre, ya tengo los resultados que propiamente tenía en los actuals. Por eso, cuando yo me sitúe en el cursor del mes actual, automáticamente todo esto va a cambiar. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía un resultado de 10.000 en enero, si yo me sitúo en el mes de diciembre, pues ahora tengo 32.000. Perfecto. Vamos a copiar el formato para dejarlo bonito. Y hago exactamente lo mismo con el mes, con el forecast. Con lo cual, vuelvo a hacer índice. En este caso, lo que voy a hacer es el budget. Me sitúo aquí, utilizo todo el índice. F4, coma, hago el match. Y ahora sí, me voy aquí. Y lo que quiero es básicamente que me machee los componentes que tengo en la columna A, coma. Quiero que me tome propiamente todo lo que tengo en la columna A hasta la fila 50, porque es donde tengo el índice, coma. Mes exacto, cierro paréntesis, hago un macheo. Y en última instancia lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a situar en el mes del forecast, F4 para fijarlo, coma. Y ahora sí, me voy al apartado de mi budget, me voy a los meses, F4, lo fijo, coma, coincidencia exacta, cierro paréntesis y ya lo tendríamos. Con lo cual esto simplemente lo puedo arrastrar hacia abajo. Le voy a dar el formato que hay aquí anteriormente. Y ahora sí voy a hacer las diferencias. En este caso lo voy a hacer por ingeniería inversa. Voy a suponer que el forecast, por ejemplo, sí es cierto que es lo que yo he proyectado, pero también puede ser lo que yo he cerrado del ejercicio siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer las diferencias, que es forecast menos el actual. Lo voy a arrastrar hacia abajo. Y ahora sí, lo que hago es forecast menos el actual, partido entre el actual, para conocer las diferencias. Lo arrastro hacia abajo y ya lo tendríamos. Esto que pone div es básicamente porque no hay un resultado en el en el periodo anterior. Como es cero, en realidad lo que podemos hacer es una función que se llama ifError, que nos permitirá cuando, por ejemplo, no sepa cómo calcular algo o porque da div, entonces le diremos que sea cero. Entonces, esto sería si el valor es error, coma, que nos dé cero. Con lo cual, esto si yo lo arrastro, ya lo tendríamos. Ahora sí, lo que voy a hacer será copiar los formatos y ya tendría los resultados correctamente realizados. Entonces podemos observar que si yo me sitúo, imaginaros, en el mes de diciembre del actual o del año anterior y me sitúo en el mes de diciembre del forecasteado o del siguiente año, pues ya puedo ver todos los crecimientos. Observo que en efecto en su totalidad de las revenues he crecido un 77%, el gross margin ha sido del 73%, en OPEX hemos crecido un 34% porque es superior y, por ejemplo, el EBITDA ha sido un 73%. Y en última instancia, el net result ha pasado de ser de 32 a 87, con lo cual un crecimiento del 68%.
Con lo cual, en un momento dado ya hemos realizado lo que es nuestro actual o nuestro año anterior con el año proyectado o el año cerrado, si lo queréis ver así. Y hemos realizado de forma muy sencilla una comparativa entre un periodo y otro. Aquí simplemente en el Annual Comparison lo que vais a tener que hacer es exactamente repetir lo mismo, pero con los totales. O simplemente eh, comparar los totales al seleccionar. Así ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado este ejercicio. No olvidéis en suscribiros y nos vemos para la próxima.